Muchísimas gracias, es un gran placer estar aquí. Quiero empezar agradeciéndole a Roche por la invitación y agradeciéndoles a todos ustedes por la presencia. Es un privilegio poder participar de este evento. Y espero que todos estén bien y superando de a poco estos momentos tan extraños que nos ha tocado vivir. Y no se imaginan cómo lamento no perder esta oportunidad y no poder estar con ustedes ahí en persona, pero probablemente en el futuro no vamos a resolver esto y no faltarán oportunidades, no, si Dios quiere, para que convivamos personalmente de nuevo. Lo que quiero hacer en esta presentación tiene básicamente tres objetivos. El primero de ellos, quiero que al final de la presentación ustedes todos estén convencidos que estamos frente a una revolución en el manejo de cáncer de pulmón y que le estamos cambiando de forma definitiva la historia natural de esta enfermedad. El segundo objetivo es que quiero que ustedes se den cuenta, que se reconozca que este es un campo muy complejo. Y en relación a esto estoy delimitando el campo en relación a la primera línea de tratamiento de cáncer de pulmón, incorporando la inmunoterapia. Y el último objetivo, que me parece que probablemente sea, ¿no?, el más práctico e importante de la noche, es que quiero que empecemos cada vez más a reconocer también en conjunto que la selección de pacientes es algo absolutamente fundamental. Yo acostumbro decir que en los últimos 20 años probablemente la cosa más importante que hemos hecho en oncología es dejar de tratar a todos los pacientes como si fueran iguales e identificar diferencias que nos ayudan a mejorar el tratamiento por dirigir tratamientos a personas y a tumores que tienen una respuesta más específica. Entonces, desde el punto de vista práctico, estos son los tres objetivos. Una revolución que vamos a reconocer, y creo que todos ustedes comparten con esa idea. Esto es un campo muy complejo, como vamos a ver, y les voy a proponer una solución para esta complejidad, por lo menos durante hoy de noche. Y la selección de pacientes como un proceso que me parece fundamental para avanzar en este campo. Estos son mis conflictos de interés y básicamente se relacionan a la actividad de investigación que desarrollamos hace mucho tiempo aquí en Porto Alegre. Y obviamente esta presentación refleja mi opinión personal y no la del sponsor, el patrocinador de esta actividad. Como ustedes ven aquí, yo soy viejo lo suficiente, tal vez algunos de ustedes también, pero probablemente soy de los más viejos de la platea. Este es un trabajo de la doctora Joan Schiller, de un estudio de ECOG, que se publicó en el año 2002, hace menos de 20 años. Y este estudio nos muestra una comparación en pacientes con cáncer de pulmón metastásico entre 4 regímenes de quimioterapia, 4 dobletes de platina, con paclitaxel, con gemcitabina, con docetaxel y carbo y paclitaxel. Y ustedes ven los resultados, ¿no? Este fue un estudio que mostró sin absolutamente lugar a dudas que los resultados son todos iguales, ¿no? Los resultados son todos iguales, ¿no? Y ustedes tienen aquí una prueba de que en esa época, hace 20 años, tratábamos a todos los pacientes como si fuesen exactamente iguales. Y los regímenes que teníamos disponibles no nos permitían hacer una diferencia entre uno y el otro. Todo era exactamente igual y se justifica. ¿Qué resultados teníamos? Y quiero que recuerden estos números, no hace tanto tiempo, es menos de 20 años. Una PFS de 4 meses. Una sobrevida mediana menor a los 8 meses. Sobrevida mediana menor a los 8 meses. Y apenas 1/3 de los pacientes estaban vivos al año del diagnóstico.
Esto es primera línea y esto es lo que hacíamos hace menos de 20 años. ¿Qué es lo que ha pasado de allá para acá? Y le voy a mostrar datos con 3 nuevos medicamentos, el nivolumab, el pembrolizumab y el atezolizumab. Estos son los datos de nivolumab, juntando a los 2 estudios que introdujeron nivolumab a la práctica clínica en la segunda línea de cáncer de pulmón comparados con docetaxel. Y este es el resultado de la sobrevida a largo plazo de los pacientes que fueron incluidos en estos 2 estudios. Ustedes ven una sobrevida mediana de 9 meses para segunda línea de cáncer de pulmón, pero lo importante de este gráfico es que a los 5 años hay aproximadamente 16% de los pacientes que están vivos. Segunda línea, cáncer de pulmón. Un número absolutamente inesperado, ¿no? No hay pacientes y no hay 16% de los pacientes que sobreviven tanto tiempo después de una segunda línea de cáncer de pulmón. Aparte de esto, ¿no? Y de acuerdo con uno de los objetivos que le mencioné al principio, también se dieron cuenta al analizar estos pacientes que la expresión de PDL1 también tenía un impacto, ¿no?, en el porcentaje de pacientes vivos a los 5 años. Y en el grupo de pacientes con alta expresión de PDL1, ¿no?, era un número pequeño de pacientes, pero de cualquier forma había 43% de los pacientes vivos a los 5 años. Esto es segunda línea de cáncer de pulmón, ¿no? Un número absolutamente fantástico, indicando la perspectiva en este momento, esto fue publicado un par de años atrás, de que tal vez realmente estábamos, ¿no?, cambiándole la historia natural al cáncer de pulmón metastásico. Lo mismo sucedió con pembrolizumab. Estos son datos del Keynote-001, y en este estudio, un estudio de fase 1 muy grande, ¿no?, se incluyeron algunos pacientes con cáncer de pulmón sin tratamiento previo, aproximadamente 100 pacientes. Y esta es la sobrevida de este grupo de pacientes tratados con pembrolizumab en segunda línea. Y vean una sobrevida que indica 23% de los pacientes vivos a los 5 años, ¿no? Un resultado también absolutamente inesperado. Así como con nivolumab, había criterios que nos decían que había determinados grupos de pacientes que tenían mayor posibilidad de estar vivos a los 5 años. Y aquí vemos pacientes que no habían recibido tratamiento previo, primera línea, ¿no? Y la expresión de PDL1 aquí también claramente, ¿no?, diferencia pacientes, ¿no?, favoreciendo a aquellos que tienen una mayor expresión de PDL1 con una mayor sobrevida a los 5 años. Y finalmente, para esta introducción, ¿no?, tenemos los estudios con atezolizumab, en este caso el estudio OAK, un estudio comparativo con docetaxel que fue actualizado hace un par de semanas en ESMO, y vean, 4 años de sobrevida, ¿no?, 16% de los pacientes vivos, un valor realmente impresionante, un hazard ratio de 0,78, ¿no? Y también con esta curva que indica un plató, ¿no?, indicando que hay determinados pacientes que tienen un beneficio muy importante. Y esto sucede también, como les mostré anteriormente, en los pacientes que tienen alta expresión arriba, tanto en el estudio Poplar como en el estudio OAK, muestran exactamente lo mismo. Los pacientes que tienen una mayor expresión de PDL1 tienen un mayor beneficio cuando se comparan a los pacientes que no tienen expresión. Es decir, la capacidad o la necesidad que tenemos de identificar quiénes son los pacientes que tienen más beneficio. En estos 2 estudios también se vio muy claramente que el beneficio era independiente de las histologías. Tanto los no escamosos como los escamosos manifiestan beneficio en esta situación. Después de esto es importantísimo reconocer que la mortalidad por cáncer de pulmón está mejorando. Obviamente que el principal factor que en los últimos 20 años ha hecho con que se disminuya la mortalidad es el abandono del hábito del cigarrillo. Y estas curvas son relativamente impresionantes, ¿no?, y se relacionan fundamentalmente al hecho de que hay menos gente fumando. Pero, aparte de esto, este estudio que fue publicado ahora en agosto, ¿no?, de 2020 en el New England,
haciendo un análisis de la población americana, notó en las curvas azules en hombres y mujeres esta disminución por el abandono del cigarrillo, ¿no? Pero se ve en las curvas rojas que hay una disminución de la mortalidad que es en exceso a lo que se esperaría por la disminución del hábito del cigarrillo. Y este exceso de disminución de la mortalidad, esta mejora mayor de lo que se podría esperar, es resultado de la introducción de los inhibidores de GFR aproximadamente en el año 2013 en los Estados Unidos. Entonces es importante que se reconozca que los beneficios relativos al tratamiento que obtenemos en la investigación clínica se están viendo en este estudio, obviamente reflejando esta situación, se están viendo en la población en general. Entonces los beneficios que tenemos demostrados en investigación clínica están empezando a ser reflejados en lo que pasa en la sobrevida de la población en general. Y estas curvas todavía, como vamos a ver, no incluyen los beneficios asociados a la inmunoterapia, por lo que me parece que estas curvas, a medida que las acompañamos en el tiempo, van a tener resultados más importantes. Y ustedes ven una mejora en la sobrevida de 2 años, tanto de hombres y mujeres, reflejada en este estudio. Y antes de empezar a discutir un poco las evidencias científicas que tenemos en este sentido, quiero dejar algunos avisos hechos. Primero, como les dije al principio, la introducción de la inmunoterapia en la primera línea de cáncer de pulmón metastásico es un tema desafiador. Hay diferencias muy importantes en el diseño de los estudios, en los regímenes que se utilizaron. Hay diferencias importantes en la selección de pacientes de acuerdo con histología, de acuerdo con la expresión de biomarcadores. Hay diferencias en los endpoints primarios, como vamos a discutir en algunos estudios, ¿no? Y muy importante, tenemos que reconocer que las reales diferencias entre los diferentes agentes no se conocen porque no se han comparado head to head. Entonces tenemos inferencias en este sentido, pero todo esto hace con que este campo sea desafiador. Más desafiador todavía, si ustedes se recuerdan, ¿no?, del diapositivo que le mostré al principio del estudio de la doctora Schiller, donde los 4 regímenes de tratamiento eran absolutamente iguales, desde 2016, solamente con inmunoterapia, el FDA aprobó 9 regímenes diferentes para la primera línea de cáncer de pulmón. Entonces, esto es obviamente algo que tenemos que festejar, pero también nos desafía en cómo utilizamos y cuál mejor régimen tenemos que elegir para un paciente determinado. Y ahí empiezan a quedar todos los objetivos un poco mezclados, ¿no? La complejidad del asunto, la necesidad de realmente elegir el mejor paciente para cada situación, que siempre es un desafío, ¿no? Y obviamente el hecho que estamos revolucionando este campo. Todo esto queda reflejado en lo que hemos dicho hasta ahora. Pero para simplificar, quiero proponerles una estrategia, porque me ayuda a hacer la presentación. Y si vamos a mirar de arriba qué es lo que ha sido hecho por todas las compañías que han introducido algún agente nuevo en este campo, tenemos que reconocer que hay básicamente 2 estrategias. Quimioterapia en el brazo control, y las 2 estrategias que han tratado de llevar a la inmunoterapia a la primera línea han sido la combinación con quimioterapia versus el control de quimioterapia, o utilizar inmunoterapia sin quimioterapia, ¿no?, versus la quimioterapia. Y podemos separar a todos los tratamientos que se han hecho en estas 2 estrategias. Esta es la estrategia más agresiva, inmunoterapia y quimioterapia, versus quimioterapia. Estos son resultados de algunos de los estudios, no son todos los estudios. Estos son los estudios, si ustedes quieren, más famosos. El Keynote 189, el Impassion 130-150, el Checkmate 227 y este recientemente presentado en ASCO, el Checkmate 9LA. Consistentemente, todos estos estudios, estos son estudios positivos, ¿no?, vean que tienen PFS, ¿no?, que son mayores
que la sobrevida que teníamos en el año 2002, ¿no? La sobrevida era menor a los 8 meses. El PFS en estos estudios es mayor que esto en general. Hazard ratios muy positivos desde el punto de vista de PFS, y vean sobrevidas medianas en alrededor de los 17 a 20 meses, de una forma general, también con sobrevidas, un hazard ratio muy significativo que se tiene que reconocer. Y hay es inevitable ver que hay una determinada consistencia y reproducibilidad en estos resultados. Pero quiero que recuerden un aspecto que para mí es extremadamente importante, ¿no? La sobrevida en 12 meses de más de 60% de los pacientes, llegando a 70% de los pacientes vivos a los 12 meses. Esto es algo que nunca antes se había visto en este campo y obviamente es reflejo de la eficacia de la inmunoterapia en este sentido. Pero esto es lo que vamos a hablar hoy de la inmunoterapia más quimioterapia, porque el tema específico para que se pueda discutir esto con un poco más de calma es la segunda estrategia. La estrategia de utilizar inmunoterapia sin quimioterapia comparada con el brazo control de quimioterapia en este tipo de situación en primera línea de cáncer de pulmón. Y aquí ustedes tienen los 4 estudios positivos, hay 2 estudios negativos, el Checkmate 026 y el MYSTIC, ¿no? Y tal vez haya algún otro estudio, pero en general esto cubre la mayor parte de los estudios. Y vamos a discutir estos 4 estudios que son positivos. Bien, aquí hay diferencias en el número de pacientes, ¿no? De 300 hasta 1.200 pacientes. La selección de pacientes por PDL1 es un poco distinta. Hay algunos que incluyen a todos los pacientes, otros seleccionan a los pacientes de acuerdo con la expresión de PDL1. PFS es alrededor de 7 a 10 meses, ¿no? Sobrevidas alrededor de los 20, ¿no? A 30, esto fue actualizado recientemente, es un poco más bajo, ¿no? Y hazard ratio muy positivos también, con respuestas de alrededor de los 38-40% de los pacientes. Entonces vamos a discutir estas cosas con un poquito más de detalle. Este es el primer estudio, un estudio desafiador y que indica, ¿no? Una quiebra de paradigmas, ¿no? Porque en el Keynote 024 se incluyeron pacientes de estadio 4, de adenocarcinoma y escamosos, ¿no? Pero seleccionaron aquellos pacientes que tenían alta expresión de PDL1 y ustedes ven aquí más de 50% de expresión. Las otras características son características que todos ustedes conocen en este tipo de estudio, particularmente se excluyen los pacientes que tienen alguna mutación de EGFR o una translocación de ALK. Los pacientes eran un número razonablemente pequeño, 300 pacientes, y fueron randomizados a recibir pembrolizumab como agente único, dosis tradicional, o nuestra quimioterapia de todos los días, ¿no? Con estas diferentes estrategias. Sabemos que todas estas quimioterapias, como yo le mostré antes, son exactamente iguales. Pacientes eran seguidos con pembrolizumab, ¿no? Hasta progresión y podían recibir, ¿no? Pembrolizumab, ¿no? Después, ¿no? Y había un límite de 2 años de tratamiento en los pacientes que no desarrollaban progresión. Y había la posibilidad de hacer un crossover, este es un aspecto importante. Y vean cómo empezamos muy tímidamente, porque el endpoint primario aquí fue PFS, ¿no? Lo que se estaba tratando de prolongar aquí es el control de la enfermedad inicialmente. Este resultado, o este estudio, fue actualizado por la doctora Julie Bremen, ahora hace 2 semanas, y este es el PFS actualizado. Recuerden estos números, 7.7 meses y 5.5 meses para la quimioterapia. Es decir, hay un aumento significativo, un hazard ratio de 0,50, muy expresivo, un beneficio de 50% favorable al pembrolizumab en comparación con la quimioterapia. Pero el número más importante de este estudio, de la actualización, es la actualización de 5 años de la sobrevida global, que mostró una sobrevida de 26.3 meses versus 13 meses, el doble, ¿no? El doble de sobrevida cuando comparado con la quimioterapia en primera línea. Más importante este resultado es
porque 66% de los pacientes que recibieron quimioterapia en primera línea fueron tratados en segunda línea con alguna forma de inmunoterapia, ¿no? Entonces, esto da más consistencia todavía a los resultados de la introducción de la inmunoterapia en este sentido. Es decir, muy claramente estamos modificando la historia natural de la enfermedad y ustedes ven aquí en primera línea, 5 años, 30% de estos pacientes vivos, ¿no? Lo que es un número absolutamente fantástico, ¿no? Y de acuerdo con aquellos números que le mostré al principio, que ya se sospechaban en aquellos estudios de segunda línea. El estudio Keynote 042 le siguió al 024, y si ustedes quieren es un estudio confirmatorio. Hubo algunos cambios, el primero y muy grande, se aumentó el número de pacientes. Aquí tenemos más de 1.200 pacientes que participaron en este estudio. No se cambió los criterios de inclusión en términos de la enfermedad, cáncer de pulmón metastásico de cualquier histología, pero aquí en vez de seleccionar a solo los pacientes con más de 50% de expresión, seleccionaron a pacientes que tenían expresión positiva, punto. El resto de los criterios es razonablemente semejante. La randomización es exactamente igual. Aquí se seleccionó carbo y paclitaxel o carbo y pemetrexed de acuerdo con la histología. Y aquí nos animamos un poco más, y ustedes ven que el endpoint primario es la sobrevida global, y la sobrevida global analizada de acuerdo con la expresión de PDL1. Y ustedes ven aquí la expresión de más de 50%, tratando de reproducir lo que pasó en el 024, más de 20% y más de 1% tratando de definir un threshold, un límite que nos ayuda a definir cuál es la población que eventualmente tiene más beneficio. Y vamos a los resultados del 042. En el grupo de pacientes, es el endpoint primario, uno de los endpoints primarios, la sobrevida global en aquellos que tienen alta expresión, el mismo grupo que fue tratado en el 024, tenemos un resultado muy parecido, un hazard ratio, perdón, de 0,69, un valor de P muy significativo, una sobrevida de 20 meses, ¿no? Versus 12 meses. Estos son números que ustedes deberán recordar a medida que la presentación sigue. Entonces, un resultado positivo en el grupo que es alto expresor para pembrolizumab. Si vemos aquel grupo de pacientes que tienen más de 20% de expresión, hazard ratio de 0,77, un valor de P significativo, 18 meses versus 13, otra comparación que es estadísticamente significativa. Y si finalmente vemos la expresión de más de 1%, es decir, todos los pacientes positivos, ¿no? También vemos un valor de P significativo, un hazard ratio de 0,81, 17 meses versus 12 meses. Pero cuando se presentó esto, el doctor Gilberto López, mi amigo, que está hoy en la Universidad de Miami, ¿no? Cuando se presentó esto en acto, todos nos miramos y dijimos, no, espera un poquito. Si vamos a calcular los valores de todos los pacientes arriba de 1%, estamos incluyendo aquellos que tienen más de 50%. ¿Y será que los resultados no están siendo positivos por ese grupo que tiene beneficio? ¿Qué es lo que pasa en los pacientes que tienen menos expresión? Y este análisis no había sido planeada por el estudio, ¿no? Tanto que la medicación se aprobó para todos los pacientes, ¿no? Pero esto motivó que Merck hiciera este análisis, y aquí ustedes ven la curva que acabé de mostrarles, ¿no? Considerando todos los pacientes, intention to treat, arriba de 1%, y los resultados que acabé de mostrarles. Pero si excluimos aquellos pacientes arriba de 50% de expresión, y vemos aquellos que tienen de 1 a 49, un análisis exploratorio, como les dije, ¿no? Desaparece completamente el beneficio. 13 meses versus 12 meses, un valor no significativo, hazard ratio de 0,92. Entonces, desde el punto de vista práctico, esta es una información importante que viene de la reanálisis de las informaciones generadas. Y antes de hablar del Empower 110, quiero decirles algo sobre el último estudio, ¿no? Que también tiene informaciones en este campo de introducir la inmunoterapia
como mecanismo único de tratamiento versus la quimioterapia en primera línea. Ese es el estudio 227, el Checkmate 227. Es un estudio famoso, ¿no? Y creo que es más famoso por, no solo por los resultados, pero también por la complejidad del estudio. Es un estudio muy grande, ¿no? Vean que tiene 1.600, 1.700 pacientes, ¿no? Incluyó pacientes que eventualmente tenían enfermedad metastásica, ¿no? Sin tratamiento previo, ¿no? Y que eventualmente tenían PDL1 negativo y PDL1 positivo. Esta es la novedad de este estudio en lo que estamos discutiendo, ¿no? Pacientes sin expresión de PDL1 fueron incluidos y incluyeron las dos histologías. Y estos dos grupos de pacientes en el mismo estudio fueron randomizados a recibir el grupo negativo, la combinación de nivo y IPI, quimioterapia o nivo y quimioterapia. Y el grupo positivo fue randomizado a recibir nivo IPI, quimioterapia o nivo de forma aislada. Y los objetivos de este estudio, hay varios objetivos que se pueden discutir, pero los objetivos que tienen alguna pertinencia para lo que estamos discutiendo son dos. PFS en el grupo de pacientes que tiene TMB alto y la sobrevida en los pacientes de acuerdo con PDL1 positivo. Y esto fue actualizado ahora en ASCO hace algunos meses, y esos dos resultados que tienen mucha influencia en lo que estamos discutiendo, los voy a discutir con ustedes en este momento. Primero, actualización de 3 años, nivo-IPI versus quimioterapia en aquellos pacientes que tienen PDL1 positivo. Esto, de alguna forma, es equivalente al análisis del 042, intention to treat, todos los pacientes positivos. Y vean que hay una diferencia sí significativa aquí, 17 versus 15 meses, 0,79. No sabemos si el beneficio en este grupo de pacientes es manejado solo por aquellos que son más de 50%, como se hizo en el 0,42. Esto probablemente se va a tener que hacer con este estudio. Pero nivo-IPI en este tipo de situación, sin quimioterapia, representa una alternativa para este grupo de pacientes. Pero más importante para mí en el 227, y esta es una información nueva, ¿no? Es que en el grupo de pacientes negativo, que tiene una expresión menor a 1%, ustedes vean que hay sí un beneficio de la combinación de nivo y IPI, y este grupo de pacientes nunca había sido, ¿no?, explorada en ninguno de los otros estudios. Y sugiere aquí claramente que hay sí un beneficio que tiende a suceder como esperamos a largo plazo en este sentido. El desafío negativo aquí es el hecho de que nivo y quimio no representó una diferencia en relación a quimioterapia aislada. Entonces, esta es la información, estas son las informaciones que tenemos en este sentido. Solo para revisar, ¿no?, números de pacientes diferentes, selección de pacientes diferentes, como les mostré, PFS que son similares, pero las poblaciones son distintas, sobrevidas alrededor de los 20 a 25, 26 meses, ¿no? El Checkmate tiene un grupo de pacientes distinto, tiene una sobrevida un poco menor, ¿no? Y obviamente hazard ratios que son significativamente importantes en relación a sobrevida, indicando que le estamos cambiando la historia natural la historia natural de esta enfermedad. Ahora, hablando del Empower 110, que es el último que viene a contribuir en esta arena, ¿no?, del cáncer de pulmón metastásico, fue un estudio que incluyó pacientes con las mismas características de los otros estudios, sin tratamiento previo. Eran pacientes positivos de acuerdo con el test 142, y después vamos a hablar un poquito más sobre eso. Negativos para EGF y ALK, ¿no? Inicialmente pacientes positivos para EGF y ALK fueron incluidos en el estudio, pero después de 18 pacientes con esas características se hizo una enmienda en el protocolo y solo se incluyeron pacientes negativos a partir de ese momento. Los pacientes fueron randomizados 1 a 1, ¿no? Casi 572 pacientes, fueron randomizados a recibir atezolizumab versus la quimioterapia para escamoso y no escamoso, ¿no? 4 a 6 ciclos, ¿no? Se hacían el no escamoso pemetrexed de mantenimiento, atezolizumab
de continuidad aquí hasta progresión, ¿no? Y obviamente el endpoint primario aquí, ya estamos mucho más pretenciosos, es la sobrevida global en esta población que es negativa para los drivers de EGFR y ALK. PFS, respuesta y duración de respuesta son endpoints secundarios, como vamos a ver. Antes de entrar a los detalles específicos de los resultados, importante compartir con ustedes los criterios del plan estadístico del Empower 110. Y aquí ustedes ven la comparación entre atezolizumab y quimioterapia, ¿no? Y el plan era un test jerárquico del punto de vista del uso del alfa. Y aquí ustedes tienen la sobrevida en el grupo que tiene alta expresión comparando atezolizumab versus quimioterapia exclusivamente en este grupo positivo, muy positivo para PDL1. Si este valor era estadísticamente significativo, el alfa se pasaba a esta comparación, atezolizumab y quimioterapia, en el grupo de pacientes que tenía expresión moderada y alta, aquellos que tenían más de 5%. Si esta evaluación, este cálculo era estadísticamente positivo, ¿no? Significativo, ¿no? Se pasaba el alfa a este último, ¿no? Grupo, estos son los endpoints primarios, atezolizumab y quimioterapia, en el grupo de pacientes que era positivo, a todos los pacientes que fueron incluidos en el estudio. Entonces, primero esta comparación, si esta era positiva se veía esta, si esta era positiva se pasaba a esta. Si las tres comparaciones eran estadísticamente significativas, se pasaba a analizar estadísticamente PFS y los otros endpoints del estudio. Y esto es la forma así que se diseñó el estudio. Hay varios estudios modernos que se están diseñando de esta manera para manejar el peso estadístico del estudio. Estas son las características del estudio, de los pacientes que fueron incluidos en el estudio. Los pacientes tenían alrededor de 65, 64, 63 años, ¿no? Había un porcentaje mayor de hombres, 70%, ¿no? Había una población de alrededor de los 10, 15% que eran asiáticos, ¿no? La mayor parte de los pacientes, 60, 65%, tenían ECOG 1, ¿no? Había un porcentaje de pacientes de alrededor de 10, 15% que no eran fumadores, ¿no? Y la distribución de los pacientes indicaba que 60-70% eran no escamosos, como la mayor parte de los lugares está sucediendo. Este es el perfil de expresión de PDL1 en los participantes del estudio. Todos los pacientes tenían expresión de PDL1 y aproximadamente de 35 a 38% de los pacientes tenían alta expresión, y en ese grupo de pacientes que nos vamos a concentrar más en los diapositivos subsecuentes. Y este es el resultado más importante del Empower 110. Es el resultado de la sobrevida global en los pacientes que tienen alta expresión, y este resultado es de un análisis interina inicial predefinida por el estudio. Y ustedes ven resultados que son altamente positivos. La sobrevida en el grupo tratado con atezolizumab como agente único fue de 20 meses, la sobrevida en la quimioterapia fue de 13 meses, ¿no? Vean números estadísticamente importantes, ¿no? 12 meses de sobrevida, como les mencioné, alrededor de 65% de los pacientes vivos, un hazard ratio de 0,59, un beneficio de 40%, ¿no? En términos de sobrevida, lo que es altamente significativo desde el punto de vista estadístico y clínicamente, obviamente, muy relevante para nuestra práctica clínica. Esto fue positivo, este es gráfico que les estoy mostrando aquí, acabé de mostrarles, 20 meses versus 13 meses. Como esto fue estadísticamente significativo, se pasó a analizar el grupo de pacientes con expresión moderada y alta. Y esto no fue significativo. El hazard ratio fue 0,72, el P fue 0,04, ¿no? Pero esto no cruza los límites estadísticos que se habían predefinidos. Vean que es 18 meses versus 14 meses, ¿no? Hay un beneficio favorable a atezolizumab, pero esto no se puede llamar de estadísticamente significativo.
Como no es estadísticamente significativo, todos los otros análisis son análisis exploratorios. Y aquí ustedes tienen las diferencias entre los dos brazos con un beneficio numérico de la sobrevida para atezolizumab versus quimioterapia, 17 versus 14, pero no se puede llamar estadísticamente significativo, no fue hecho el test estadístico en este tipo de situación. Y vean que la mayor parte de los pacientes no tiene beneficio consistente, favorable a la atezolizumab. El único grupo que está del otro lado de la unidad son aquellos no fumadores, pero un número muy pequeño de pacientes, lo que obviamente no llega a preocupar en este tipo de situación. Si vemos lo que pasa en relación a la respuesta, ¿no? En este grupo de pacientes que son altos expresores, tenemos 28% de respuesta en el grupo con la quimioterapia, un pequeño porcentaje de pacientes con respuesta incompleta y 38% de los pacientes, ¿no? Con respuesta en el grupo de pacientes tratados con atezolizumab. La duración de la respuesta no fue alcanzada en el grupo con la inmunoterapia, con atezolizumab, y fue de 6.7 meses con la quimioterapia, ¿no? Se espera, como ya se sabe que esto probablemente va a suceder por experiencia con otros estudios, que este número sea extremadamente positivo y favorable al atezolizumab. Como les mostré, el PFS no fue testeado o analizado estadísticamente, ¿no? Por el diseño del estudio, pero la PFS fue de 8.1 meses, muy semejante a aquella que obtuvimos con el pembrolizumab, ¿se acuerdan? De 7.7 meses versus 5 meses, que es lo que podemos esperar hoy en día con la quimioterapia. ¿Recuerdan el PFS de la quimioterapia en el estudio de la doctora Schiller hace 20 años? 4.3 meses. Entonces, esto realmente no es diferente, la quimioterapia no está distinta de lo que hacíamos hace 20 años, ¿no? Mejoramos sí la PFS con este tipo de tratamiento. Esto para mí, yo lo interpreto como clínicamente relevante, estadísticamente no lo podemos llamar de positivo. Un hazard ratio de 0.63 no cruza la unidad, es decir, del punto de vista práctico, esta es una figura por el diseño del estudio y la interpretación. Cuando hablamos de sobrevida, es absolutamente crítico reconocer que la sobrevida depende no solo de lo que hacemos hasta la progresión, pero fundamentalmente del tratamiento que le administramos a los pacientes después de la progresión. Entonces, saber qué tipo de tratamiento estos pacientes recibieron es obviamente importante. Y vemos que en el brazo B, a pesar de no haber crossover en el estudio, 30% de los pacientes recibieron alguna forma de inmunoterapia, ¿no? Entonces, esto le da más consistencia a los resultados, que a pesar de que este grupo de pacientes recibió inmunoterapia, no llegó a compensar el beneficio, ¿no? Inicial de la atezolizumab administrado en primera línea. Entonces, desde el punto de vista práctico, esto es una información no solo importante, sino que nos da más, nos refuerza más el beneficio de la inmunoterapia. Obviamente, cuando introducimos un nuevo tratamiento, nos tenemos que preguntar qué toxicidad estamos causando y reconocer que este grupo de pacientes que tratamos en cáncer de pulmón de primera línea generalmente son pacientes de más edad, que tienen comorbilidades como enfermedad pulmonar, son hipertensos, tienen diabetes, tienen otras comorbilidades específicas, ¿no? Que tenemos que reconocer. Entonces, la toxicidad de la quimioterapia es algo que generalmente nos preocupa. Y definir esto al principio es obviamente importante. Pero vean lo que pasó aquí. Si vemos cualquier evento adverso, vemos que 90% de los pacientes con atezolizumab tuvieron efectos adversos, 95% en el grupo de la quimioterapia. Números absolutamente no esperados. Pero si vemos los eventos importantes, el 3 y 4, los grado 3 y grado 4, vemos que en atezolizumab 30% de los pacientes tuvieron algún evento adverso grado 3 y grado 4, y vean que la mayor parte de estos eventos adversos son absolutamente infrecuentes, con menos de 2-3% de los pacientes.
Mientras que la quimioterapia, 50% de los pacientes tuvieron grado 3 y grado 4, ¿no? Con algunos con alguna frecuencia un poco mayor, como esperaríamos, con la neutropenia, ¿no? Eventualmente anemia, es decir, todas cosas que esperamos ya con el tipo de tratamiento que sabemos administrar. Entonces, esta visión nos permite sospechar de que tal vez el atezolizumab sea menos tóxico, ¿no?, de que la quimioterapia en este grupo de pacientes. Y cuando vemos este tornado plot, vemos que esto obviamente es la situación. Y vemos que la quimioterapia se asocia a más toxicidad cuando comparamos al grupo de pacientes tratados exclusivamente con atezolizumab, con la excepción de esta toxicidad de papel, que son alteraciones de las enzimas hepáticas, ¿no? Y problemas de piel como pruritus, que eventualmente es secundario probablemente a la piel seca, y algunos pacientes que desarrollan problemas en este sentido con la inmunoterapia. Y lo que ya es característico de la inmunoterapia, el hipotiroidismo, ¿no? Que sabemos es algo autoinmune, que del punto de vista práctico lo manejamos sin mayores problemas y sin mayores consecuencias para nuestros pacientes. Entonces, si vamos a concluir, ¿no?, los resultados del Empower 110 dentro del contexto general que tenemos en esta situación, pacientes con cáncer de pulmón metastásico, atezolizumab en monoterapia demostró una diferencia estadísticamente significativa y clínicamente relevante, ¿no?, en relación al sobrevida global en el grupo de pacientes alto expresor de PDL1, definido por el SP142, una diferencia de 40% de disminución de las chances de muerte, ¿no? También hubo aumentos significativos desde el punto de vista clínico en PFS, respuesta de la duración versus la quimioterapia, sin toxicidades que llamasen la atención y con menos toxicidades de lo que esperaríamos, ¿no?, comparado con la quimioterapia. Ahora, volviendo a uno de los temas que mencioné al principio, la cuestión de la selección de pacientes, ¿no? Sabemos que el PDL1 es un biomarcador continuo, tiene expresión continua, no es un biomarcador fantástico, no es el mejor biomarcador, pero es el mejor biomarcador que tenemos y es lo que tenemos que hoy en día utilizar para seleccionar pacientes en esta situación. Hay otras cosas que se están estudiando, pero ninguna de ellas que realmente haya ocupado la inmunohistoquímica por PDL1. Mientras decimos esto, queda todo tranquilo. El problema es que ¿cuál es el test que voy a usar? Ustedes ven aquí que hay varios tests de inmunohistoquímica, varias plataformas que utilizan, ¿no? Y que cada droga que se desarrolla eventualmente tiene su anticuerpo, su plataforma y su criterio de positividad. Lo que nos complica sumamente la vida, pero ¿cómo vamos a seleccionar a los pacientes, ¿no? ¿Y cómo le voy a pedir yo al patólogo, ¿no?, cuando recibo la muestra o cuando llega el paciente, cómo le voy a pedir yo al patólogo qué el test va a ser para el PDL1? Entonces, del punto de vista práctico, vamos a explorar algunos detalles, ¿no?, de esta situación que fue creada por el FDA hace 15 años, con toda la mejor intención del mundo, ¿no? No se dieron cuenta de lo que iba a pasar, ¿no? Y tenemos este problema en las manos, ¿no? Y al mismo tiempo les voy a mostrar una posible solución que me gustaría que otros estudios hicieran, como nosotros hicimos en el Impassion 110, ¿no?, y que nos ayuda a manejar este tipo de situación. Esto simplemente para mostrarles, estos son 6 anticuerpos distintos. Esta es una publicación del Journal Thoracic Oncology, ahora al principio del año, de este año, en abril, ¿no?, y que muestra claramente, este es un número grande de líneas celulares y de muestras de tumores de pacientes, y estos 6 anticuerpos se utilizaron en todas estas situaciones. Y vemos que de forma razonablemente consistente, cuando ellos dicen que es negativo para todos ellos, ¿no? Pero a medida que empiezan a haber resultados positivos, vemos que hay algunos de estos anticuerpos que son más sensibles y otros anticuerpos que son menos sensibles, ¿no? Son más difíciles de llamar a alguien PDL1 alto expresor o positivo.
o positivo. Y aquí ustedes ven el 142, que es el que estamos utilizando, ¿no?, en este estudio, y aquí ustedes ven el de la avelumab, que eventualmente es mucho más sensible y llama muchas más cosas como positivas. ¿Cómo vamos a manejar esto? Es imposible, ¿no?, manejar esto si no hacemos el mismo test en el mismo tipo de paciente en el mismo estudio. Y es exactamente esto que se hizo en el Empower 110. Y aquí ustedes ven, en el Empower 110 se tomaron las mismas muestras, los mismos pacientes, los mismos resultados, solo que se analizaron de acuerdo a lo que cada uno de estos 3 anticuerpos definió como alto expresor. Entonces vemos aquí, no les voy a cansar con todos los detalles, esta es la distribución que ya les mostré del CP142, esto es el 22C3, que muestra 49% de pacientes como altos expresores, más de 50%, y el SP263, que muestra 54% de los pacientes como alto expresores. Vean que nosotros en este estudio consideramos solo a 37% de los pacientes como teniendo alta expresión. Entonces, llamo de alta expresión a un número distinto de pacientes de acuerdo con el anticuerpo que voy a utilizar. Hasta allá, todo claro y de acuerdo que ya sabíamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo trato a los pacientes y acompaño al paciente desde el punto de vista clínico? Aquí simplemente para mostrarles, ¿no?, que cuando hago la comparación en 22C3 y SP263 son razonablemente sobreponibles. Lo que uno dice que es alto o positivo, el otro también dice. Ahora, cuando vemos esta concordancia con el SP142, ya no hay tanta concordancia y hay resultados que eventualmente son discordantes, tanto con un examen, con un anticuerpo contra el otro anticuerpo. Pero de nuevo, vamos a ver qué es lo que pasa con los pacientes. Y esto es extremadamente importante y nunca se había hecho antes en ningún otro estudio de cáncer de pulmón. Y esto para mí es una de las mayores contribuciones que se están haciendo para nuestra práctica clínica, ¿no?, en este sentido. Y esto es lo que pasa cuando analizamos los pacientes con alta expresión en el Empower 110. Esta es la curva que ya les mostré, SP142, fue lo que utilizamos en el análisis primario del estudio. Ustedes ven los 20 meses versus los 13 meses de quimioterapia, un hazard ratio de 0,59. Pero ¿qué es lo que pasa si en vez de elegir a los pacientes altoexpresores, que representaban 37% de la población, ¿no?, elegimos a los pacientes altos expresores con el 22C3, que representaban 50% de la población? 20 meses de sobrevida, 11 meses para la quimioterapia, un hazard ratio de 0,60. Exactamente los mismos resultados. ¿Qué es lo que pasa si utilizamos el 263? ¿No? Exactamente lo mismo, 19 versus 16, un hazard ratio de 0,71. Este tipo de información solo es capaz de ser razonablemente pertinente e importante para la práctica clínica cuando se hace de esta forma y se aplica en la misma población de pacientes. Por esto, este análisis para mí es absolutamente crítica para nuestra evolución en este problema de los biomarcadores y cómo los vamos a utilizar de aquí en más. Esto simplemente para mostrarle que en el grupo de pacientes que tiene alta expresión, más de 50, TC y C3, ¿no?, tenemos beneficios claros. En los grupos con menor expresión tenemos un menor beneficio y en el grupo que tiene 1 a 49 no hay beneficio en ninguno de estos estudios. Por eso que el análisis, aquel que se propuso del 0,42 que le mostré al principio, es absolutamente importante y todas estas informaciones son absolutamente consistentes. El Empower también trató de hacer algo innovador y que fue analizar a los pacientes de acuerdo con el Tumor Mutation Burden. Y el Tumor Mutation Burden en esta situación se analizó no en el tumor, pero en la sangre. Entonces, la capacidad de hacer esto nos facilitaría mucho la vida. Ya hay algunas informaciones previas publicadas por el doctor Gandara en el estudio OAK,
que eventualmente sugieren que definir el tumor mutation burden en la sangre puede ayudarnos a seleccionar pacientes. Y aquí ustedes ven que tanto utilizando el 22C3 contra el SP142, el tumor mutation burden nos muestra una población de pacientes distinta a aquella que llamamos de alta expresión por el anticuerpo en el tumor. Entonces, desde el punto de vista práctico, es una diferencia que tenemos que reconocer. Otra cosa que es importante en este estudio, parece que se sacramenta, por lo menos en cáncer de pulmón, que el límite de tumor mutation burden es más de 16 mutaciones por megabase. Entonces, desde el punto de vista práctico, son dos conocimientos importantes. Pero de nuevo, esto nos dice que son poblaciones diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ver qué es lo que pasa con los pacientes. Y aquí tenemos tal vez una correlación, ¿no?, positiva para el grupo de pacientes con más de 16, ¿no?, de tumor mutation burden, ¿no?, un valor positivo en el de hazard ratio, 0,55, ¿no?, pero esto no se reproduce tan claramente en la sobrevida. Entonces, el tumor mutation burden permanece como algo que todavía no tiene la capacidad de seleccionar de forma adecuada a los pacientes, y es algo que tenemos que estudiar más en más. Después, en la discusión, podemos abordar la situación de si eventualmente esto tiene algún futuro o no, o cómo lo vamos a usar en el futuro. Y terminando, es absolutamente crítico reconocer que estamos frente a algo que tiene una perspectiva fantástica, como estamos viendo, ¿no? Pero hay muchas preguntas que te tienen que contestar. ¿Será que hay un biomarcador mejor? No, no hay ningún biomarcador que sea mejor. Estamos atrás de un biomarcador que sea mejor. Se publicaron cosas relativas a TILs, ¿no? Se publicaron cosas relativas a CD8, ¿no? Se publicaron cosas relativas a firmas genéticas, expresión génica, ¿no? Se publicaron cosas relativas a TMB, pero no hay ningún biomarcador. En mi opinión, la solución probablemente va a ser combinar biomarcadores, ¿no?, para seleccionar subgrupos de pacientes que tengan expresión combinada de biomarcadores, como se ha hecho preliminarmente en algunas situaciones. Pero por ahora lo que tenemos que hacer es SP142 para cáncer de pulmón, ¿no? Y del punto de vista práctico, utilizar PDL1 en este tipo de situación. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia de este tratamiento que eventualmente nos da resultados a largo plazo? ¿Por qué pacientes no responden? ¿Por qué pacientes recaen? ¿No? Hay toda una serie de mecanismos que se están identificando en este sentido y que seguramente van a ser importantes para decirnos qué es lo que tenemos que hacer después del tratamiento. Entonces, desde el punto de vista práctico, la resistencia es algo que todavía estamos recién empezando a entender, ¿no?, en este tipo de situación, y va a ser muy importante para el desarrollo futuro de esta área. ¿Será que hay un partner, algo que podemos combinar con la inmunoterapia que sea importante? La quimioterapia, ¿no? Y vamos a discutir esto en el próximo diapositivo, ¿no? ¿Será que todos estos agentes son igualmente eficaces? No sabemos todavía. Los resultados, como ustedes vieron, son muy semejantes, ¿no? No hay diferencias importantes desde el punto de vista cuando se compara un estudio con el otro en este tipo de situación. Y obviamente, claramente beneficiamos más a los pacientes que tienen más expresión en este tipo de escenario. Esto no es verdad en otros tipos tumorales, como ustedes bien saben. ¿Sabemos cuál es la mejor secuencia? Probablemente sí, ¿no? Utilizar estos agentes en primera línea es mejor que utilizarlas en segunda línea, ¿no? En los estudios donde hubo crossover, el crossover no llegó a comprometer el beneficio, ¿no?, aunque no es un estudio, ¿no?, estadísticamente válido para hacer este tipo de comentario. Yo no tengo muchas dudas de que siempre que disponible utilizar estos agentes en primera línea es probablemente mejor. Y la cuestión del agente único versus la combinación. No hay duda ninguna que esta es una pregunta muy importante. Si mejoramos tanto, ¿no?, con la inmunoterapia sin la quimio, que tal vez vamos a hacer inmunoterapia y quimioterapia y vamos a mejorar más todavía. Entre tanto, no hay comparaciones randomizadas disponibles en este sentido.
Hay un estudio, el estudio Insigni, que está siendo conducido en Estados Unidos y que probablemente nos va a dar las primeras respuestas, no completas probablemente, pero las primeras respuestas en relación a esta comparación, ¿no?, randomizada, ¿no? Esto es arte, ¿no? No es ciencia. Tenemos que sentarnos adelante del paciente y definir qué es lo que vamos a hacer en base a las informaciones que tenemos disponibles. Obviamente tenemos que esperar más toxicidad con la combinación. Y hay pacientes que no están dispuestos o no tienen condiciones de tolerar mucho más toxicidad. Entonces, estos son elementos que tenemos que llevar en cuenta cuando tomamos la decisión. Y la decisión tiene que ser individualizada. Consideramos si el paciente tiene muchos síntomas, tiene mucha enfermedad, necesita una respuesta rápida, no necesita una respuesta rápida, así por delante. Entonces, las cuestiones específicas de sentarnos adelante del paciente en el consultorio y definir qué es lo que es mejor, ¿no?, probablemente sean lo que en este momento nos ayuda a tomar esta decisión. Para finalizar, quiero volver a este estudio porque es fundamental no olvidarse de dónde venimos. Y tenemos este tipo de resultado. En este momento, si yo hiciera un algoritmo del tratamiento de cáncer de pulmón metastásico, no era seleccionar a ningún tipo de paciente y trataba a todos los pacientes con quimioterapia. Elegía cuál de los dobletes de platina me parecía más simpático o con cuál tenía más facilidad en términos de tratamiento y trataba a todos los pacientes con el mismo tipo de tratamiento. Esto es lo que tenemos para cáncer de pulmón hoy. Separamos a los pacientes por histología, separamos a los pacientes de acuerdo con expresión génica, separamos a los pacientes de acuerdo con la expresión de PDL1, ¿no? Y hay alternativas diversas y cada vez más. Esto probablemente lo terminé de revisar la semana pasada, la semana que viene probablemente va a haber cosas, ¿no?, absolutamente distintas. Entonces es absolutamente claro que estamos frente a una revolución. Estamos absolutamente cambiándole la historia natural al cáncer de pulmón metastásico. No tengo duda ninguna que hay pacientes en ese escenario que se están curando de la enfermedad. Todavía no sabemos exactamente quiénes son, pero probablemente este grupo está en los que son altos expresores, pero estamos sí curando cáncer de pulmón, como ya se demostró en melanoma antes, ¿no? Y creo que esto realmente necesita seguir adelante. Y esta imagen que ustedes están viendo aquí no es nada más do que una foto del concepto de la selección de pacientes. En la medida que conseguimos separar diferentes grupos de pacientes con diferentes características, empezamos a dirigir tratamientos y lo que nos lleva a mejorar los resultados de forma definitiva. Muchísimas gracias por la atención. Quedo a disposición para preguntas que quieran realizar.